Hola a todos y bienvenidos al Curro Podcast. Mi nombre es Carlos Morillo. Les abro las puertas de este espacio de entretenimiento, charla y análisis de temas de interés general. El capítulo de hoy vamos a hablar de ¿para qué sirve la astrología? Un tema que me gusta pese a que yo no tengo una afinidad con la astrología o un conocimiento tan grande. Me gusta traer este tema porque también hace que uno, cuando no cree en algo, para ponerle un término, o no eres seguidor de todo esto, te surgen dudas. Y yo, por ejemplo, soy una persona que tengo muchas dudas al respecto, pero tenía que hablar con alguien que sí sabe, que le gusta, que lo estudia también, que lee mucho al respecto. Y aparte de eso, es mi primera invitada al podcast, eso me contenta muchísimo, por supuesto. Así que le doy la bienvenida a Abril Bécoli Pereira. Ella es, ahí me vas a corregir, locutora nacional. Sí, me falta la matriculación, pero estamos. Sí, falta nada, sí. Conductora del Pelo al Huevo en nuestra casa, que también va a ser la casa del podcast, Radio Talk, por supuesto. Y estudiante de tarot. Sí, es verdad. Sí. O sea, esos son los datitos que tenemos aquí que en producción se realizaron, así que, bueno, primero que nada, verdad. Abril, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo estás llevando? Haciéndolo de esta forma, me hubiese gustado hacerlo en el estudio, pero bueno. Bien, vamos bien. Por ahora, mientras no te interrumpa, que quizás es difícil porque, bueno, uno está acostumbrado a hablar mucho, o por lo menos yo, pero bueno, vamos bien. Y espero que no se escuchen ruidos de perros de acá del barrio, pero bueno, ya empezaron, así que cualquier cosa, la magia de la edición. No, igual está bueno que se muestre todo esto porque estamos mostrando en casa, mostrando la primicia que es estar en casa. Y estar en casa conlleva todo esto, no todo el mundo tiene la facilidad de tener estudios, de tener casa. O sea, sí, a tener un súper micrófono, un súper estudio en una casa, tampoco. Algunos tenemos micrófono USB y listo, no, ni siquiera. Pero bueno, vamos acomodándonos en las medidas de las posibilidades. Exactamente, pero bueno, el tema de hoy es un tema que yo quería abordar contigo primero porque nunca habíamos tenido como un programa tuyo mano a mano o una charla mano a mano a nivel de algún programa. O sea, compartimos en radio y todo, pero no hemos tenido como esta oportunidad. Y yo dije, no, tengo que hacerlo con Abril porque me encanta, porque aparte le apasiona el tema. Y es empezar por el título, que fue un título que debatimos, pues yo le había puesto otro. Después tú me dijiste, bueno, ¿por qué no mejor este? Y es, ¿para qué sirve? Para esas personas que no son frecuentes a seguir lo que es la astrología, ¿para qué sirve la astrología? Bueno, a grandes rasgos, sí. No vamos a tirar abajo el podcast, por supuesto, pero en realidad a grandes rasgos la astrología es la reserva más grande de poesía, digamos, y de arte de la humanidad. O sea, eso sería como una primicia hablando de astrología, pero en sí no es que sirva para un fin que a la gente le diga, wow, o sea, yo necesito aprender astrología. En sí la astrología, si a uno no le resuena, no le sirve para nada. Esa sería la base. O sea, si a vos no te interesa la astrología, obviamente para vos no va a servir para nada ni va a significar nada en tu vida. ¿Por qué habíamos cambiado el título? En su momento habíamos dicho, bueno, ¿para qué sirve? Como habíamos dicho que era creer en la astrología, si no me equivoco. Exactamente. Y etimológicamente, y si el significado de la palabra creer, en la astrología, hablando de astrología, no serviría de mucho, porque la astrología no necesita que alguien crea en ella para existir. Básicamente, la mejor definición que encuentro hasta ahora leyendo de manera autodidacta de la astrología, sirve para conocerse a uno mismo. Esa sería la premisa para una persona que le interesa todo esto. Sin embargo, a las personas que no le interesa y son detractores de la astrología por diversos temas, porque son personas religiosas o del mundo de la ciencia, el motivo que sea, quizás no son de ninguno de los dos bandos, pero bueno, no creen, entre comillas, igual en la astrología, básicamente está como muy bastardeada, porque a mí me sorprende que
que las personas en general hablen de algo que no sepan. Yo creo que hablan tan mal de la astrología porque no la entienden. Y ahí volvemos al ¿para qué sirve? O sea, ¿para qué sirve la astrología si uno no la entiende o si piensan que no es significativa en la vida de uno? Por ejemplo, o sea, cómo un planeta de Marte, lejísimos de la Tierra, me afecta a mí en la concepción de, no sé, de la ira, por ejemplo. Bueno, o sea, me parece... Vamos a hacer un paréntesis aquí porque quiero, esto que tú estás diciendo tiene connotación con una vez tú y yo charlando, ¿no? En el medio de los cortes de la radio, que todo lo que está pasando dentro del mundo astrológico ya ha pasado. Esa frase a mí me quedó marcada y yo te dije, pero ¿por qué dices esto? Luego no pudimos seguir el tema y yo lo dejé anotado, pues yo dije, esto lo tenemos que hablar. Vamos a ir poniendo, digamos, como ciertos tips para que sea más... ¿cómo se dice esto? Más, para que se entienda mejor, para que sea más didáctico. Tip número 1. La astrología en sí no sirve para nada, ¿sí? Pero vamos a ir desmenuzando eso. Segundo, no va a tener un significado propio en sí mismo para una persona que no crea, de nuevo en comillas, estas cosas. Tercero, no necesita que nadie crea esto, porque existe en sí misma, o no necesita una validación externa de nadie, y sobre todo del mundo científico, que tratan mucho de englobarla en una pseudociencia, cuando la astrología por sí misma no es ciencia y no necesita hacerlo, ni tampoco una pseudociencia, es una disciplina, es una manera de ver la vida, es una manera de entenderse a uno mismo, y sobre todo, que acá quería llegar y respondiendo un poco a tu pregunta, la astrología es todo, ¿sí? Es el todo. No se puede analizar la astrología dividiéndola en partes. Ejemplo, solo los planetas, solo los signos. Bueno, yo soy de Piscis y listo. No, la astrología es todo, está todo conectado, es un todo, funciona como un todo y no se puede ver solo las partes. Y lo que tiene la astrología también, mejor dicho, es que no tiene dogma. Entonces, no tiene como... un método científico, o sea, esa parte de todo eso. Por eso también es difícil de entender o muy abarcativo, difícil de explicar. Perfecto. También a lo que voy, respondiendo a tu pregunta, es que en la astrología casi todo es cíclico. Digo casi todo, porque uno no... Porque digo que es cíclica, pero uno no vuelve a pasar por los mismos lugares igual como la primera vez. Si yo vuelvo a pasar por tu casa, voy a estar contenta porque conocí tu casa. La segunda, ya voy a volver a pasar por tu casa, pero sé dónde tenés la heladera, sé cuál es el timbre, sé en qué piso estás. Como que uno tiene otra información. Entonces, uno vuelve a pasar por los mismos lugares y hay cierto, digamos, movimiento cíclico en la astrología, como una espiral, como si fuera el infinito en los incas. Bueno, es lo mismo, pero uno no vuelve a pasar igual, con la misma información o cometiendo los mismos errores, digamos. Uno ya tiene una experiencia. Entonces, va mutando dentro de exacto, término. Va creciendo, exacto. Y en cuanto a eso que hablábamos de la astrología es un todo, que te había mostrado al principio, le contamos a los oyentes, astrología de relaciones íntimas, amor, sexo y compatibilidad, lo muestro por las dos. Claro, que estabas leyendo ese libro que era muy interesante. Sí. Porque al ser un todo, y esta era la pregunta, ¿cómo podemos vincular la astrología con nuestras relaciones íntimas o interpersonales? Pues no necesariamente íntimas, sino interpersonales, porque sé, y tú eres una persona, y tengo amigas y amigos que son muy de, por ejemplo, voy a poner un ejemplo desde mi desconocimiento, Libra con Sagitario tal cosa, o tiene relación que nos llevemos así porque Acuario con tal, o sea, eso tiene una razón de ser. ¿A qué se debe? Bueno, o cómo se relaciona, mejor dicho, no a qué se debe, ¿cómo se relaciona? Bueno, igual sí se puede decir a qué se debe, que básicamente el ser humano siempre trata de buscar compatibilidades, de relacionarse, de vincularse, y a veces quiere respuestas mágicas. Entonces piensa que a veces la astrología
como una persona es, como vos dijiste, no sé, de Sagitario y la otra es de Libra, no hay compatibilidad. Hay una tabla casi directamente matemática, realmente, que no responde a las características personales de cada uno, sino que habla directamente de blanco y negro. Como vos sos de Piscis y yo soy de Aries, entonces no nos llevamos bien. Pero en realidad esa es la astrología que no es analizada, o sea, es desde un marco casi diría matemático, así de probabilidades. No es algo que analiza a la persona profundamente. La persona que hizo este libro que estoy leyendo, que se llama Stephen Arroyo, tardó 20 años en hablar de la astrología de las relaciones íntimas, amor, sexo y compatibilidad. 20 años investigando las cartas de la gente, las vivencias, sus problemáticas, las parejas, o por qué no encontraban pareja. 20 años analizando cartas astrales que no parten solo de la compatibilidad, que hablamos de ese cuadrito básico, de bueno, claro, que con Aries tenés un 5, con Géminis tenés un 2 y con otro Piscis tenés un 10. No es tan directo. Ojalá fuera así, tendríamos la vida mucho más resuelta, pero claro, para entender también un poco de qué también busca la gente en la astrología, ¿no? O sea, la gente en realidad en todas las disciplinas, ¿no? Busca respuestas. Entonces, claro, en la astrología como que quieren encontrar una respuesta más automática y no la van a encontrar porque la astrología es un misterio. O sea, hay ciertos patrones, hay arquetipos que son los mismos que a veces se usan en el tarot, pero claro, no siempre van a responder a eso, porque una persona también está constituida por una familia, por unas vivencias, por una sociedad, por un país que está mejor económicamente o no. Todo eso atraviesa una persona y todo eso modifica la carta natal y por ende las características propias que tiene una persona al momento de nacer, digamos. Yo siempre digo que las personas nacieron con una caja de Pandora. Y sí, esa caja de Pandora, o sea, uno viene con cosas de base. Después, claro, a lo largo de la vida uno se le van desarrollando algunas más o menos y todo lo de afuera influye a esa cajita. Pero hablando de esa cajita también tiene un componente que es al relacionarte con un signo, con, no sé, con un planeta, con algo que lo vaya relacionando con la astrología, en cada componente maneja ciertas matrices. O sea, por eso se dice, por ejemplo, que los piscianos son así, o tienen estas características, no es que son así del todo, porque como tú bien dices, va influyendo distintos sentidos de sociedad, para decir algo, pero que tienen una cierta línea base. Exacto, esas matrices que vos decís son los patrones. Hay una línea de base donde uno puede, digamos, plantear las características de ciertos signos y de ahí entender a las personas y decir, bueno, Piscis es un signo de agua, muy emocional, bueno, infinidad de ejemplos y de características que se asocian a cada signo. Pero hablando de las relaciones, de por qué la gente busca respuestas, de para qué sirve la astrología, de las compatibilidades, qué palabra difícil, ¿eh? Sí. Habíamos dicho que la astrología... Exacto, habíamos dicho que la astrología era un todo, viste que veníamos marcando los tics. Bueno, quiero desarrollar un poco esto porque así vamos a entender muchas cosas que atraen a la gente que le gusta la astrología, a los que no y a las personas que buscan respuestas en la astrología, como el amor que estábamos hablando o las relaciones. Claro. En este libro que les decía, hay una premisa base de la astrología que es: como es arriba, es abajo. Sí. Es como un espejo, literalmente un espejo entre el cielo y la tierra, y por supuesto nosotros. Y en otras palabras, desmenuzando como es arriba, es abajo, los planetas y las personas somos parte de un único proceso unificado por patrones de significado. ¿Qué significa esto? Lo que veníamos hablando, de estas matrices, de estos patrones. Entonces somos parte de un todo con estas características y les vamos adquiriendo y dando un significado. Por ejemplo, para terminar de desmenuzar esto y entender un poco para qué sirve la astrología y por qué sería no creer en la astrología, sería porque simplemente la astrología intenta cartografiar a través de las cartas natales, analizar o hacer un seguimiento de estos patrones.
Lo que pasa es que no hay significados que puedan cuantificarse, que eso es lo que le encanta a la ciencia, que está muy bien, para eso existe, que tienen que tener todo mensurable, no tiene que haber todo cantidad y puede contarse y analizarse. Bueno, hay parte de la astrología que se puede analizar y hay parte que no. Y ese es el encanto mismo de la astrología, el misterio, lo que no se puede revelar, lo que no tiene teoría, lo que no tiene forma, lo que no se sabe, lo oscuro, lo misterioso, lo enigmático, lo intangible, tal cual. Entonces, a través de estos significados que no pueden cuantificarse, porque no es así la astrología, no es matemática. Claro. Por eso el choque con la... No, por eso el choque con la ciencia, porque no se puede contar. A través de esto que científicamente no es mensurable, no se puede analizar, parte la astrología como la pseudociencia que le quieren encargar el nombre y no es tal. Por eso también la astrología hablamos que es un todo, ¿sí? Porque no se puede cuantificar. Entonces es todo, no es una parte, es todo. No sé si me expliqué. No, está perfecto porque es eso que a veces la persona que no cree mucho o que dice, no, esto es una tontería, eso de los signos, es por el hecho, y a mí me ha pasado, de hecho, yo me atrevo a decir que hasta no conocer personas que te lo expliquen de una forma más detallada, mi forma de pensar era esa, o sea, era, esto es una locura, o sea, ¿qué es esto de que yo soy así porque mi signo dice que soy así? Aparte a mí me sorprendió, por ejemplo, yo que no soy argentino, cuando llegué a Argentina, que me lo preguntaban mucho, era muy recurrente, ¿qué signo sos? Y yo como, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Y después tú vas viendo los patrones y tú vas diciendo, mira, es verdad, tiene relación esto con esto, o esto. Cuando tú me dijiste esa frase de que eran unos espejos, o sea, que todo lo que pasaba arriba pasaba abajo, a mí me quedó yo como, quiero que me lo expliquen. Y esa explicación me la acabas de dar, es como, ahora tiene un sentido. También hay una parte de la astrología que, como tiene un lenguaje encubierto, cualquier académico no la podría, académico digamos de las ciencias duras que pretenden marcar a la astrología, no podría hacerlo. Y aparte hay un lugar de la astrología donde ya uno no la puede racionalizar. Entonces hasta ahí llega la comprensión técnica incluso de la astrología. Hay lugares donde los astrólogos digamos, no pueden habitar. Si a una persona le haces la carta y esa persona te dice, bueno, ¿por qué soy malos con mis hijos? No lo sé. Bueno, habría que ver esta parte, pero también hay un montón de cosas detrás que la astrología no va a dar esa respuesta, porque tampoco es la idea, sí conocerse uno mismo, pero uno no puede hacer demagogia ni puede ser dogmático con todo esto, porque simplemente estaría mintiendo. Si yo te digo que la astrología sirve como sanación, por ejemplo, que es una palabra con la que hay que tener mucho cuidado porque involucra salud, te estaría mintiendo. Hay un lugar donde la astrología ya es terreno como desierto, baldío, ¿no? Como es como las profundidades del océano. Nadie sabe que hay debajo de todo. Bueno, así es la astrología. Y una persona que te diga, sí, yo sé todo, yo conozco todo, y vos sos así, asá, porque tenés, no sé, a Saturno en Acuario, bueno, está mal, es mentira. Y eso también hay que decirlo. Y eso es problema, que ya te dejo, Carlitos, de los mismos astrólogos. ¿Por qué? A ver, eso me interesa. ¿Por qué? Porque a veces el astrólogo o astróloga, en pos de, digamos, su sabiduría o de querer ayudar o de querer saber o abarcar y que se vuelva a revalorizar la astrología, habita este terreno que sabe que no es real y no es justo, no es verídico, digamos. O sea, el desprestigio mismo de la astrología a veces vino también desde los astrólogos, por esta parte omnipotente de tener la verdad, por el hecho de, bueno, saber astrología y tener un poco más conocimiento de uno mismo. Claro. Entonces, es como un autoengaño de parte de los astrólogos.
Claro, hacia la comunidad. Creer saberlo todo, por base a un todo. O sea, por el hecho de comparar eso con un todo, creer saberlo todo cuando no es así. Creen tener la verdad pretendiendo demasiado de la astrología. Se olvidan de que la astrología no se puede comprender del todo. Se olvidan de que la astrología no tiene un dogma y que hay parte que no se puede entender. Entonces demandan tanto de la astrología y dependen tanto de ella que la tratan como si fuera una religión. Y ahí es cuando pierde el sentido la astrología y los astrólogos se equivocan. Claro, y pierden credibilidad muchísimo también. Y por eso hay tanta gente que no está de acuerdo con la astrología. Y no es casualidad que muchos de los astrólogos o astrólogas más conocidos son los que, digamos, se dejan de preguntar cosas. Claro. Es como la filosofía, cuando ya dejas de preguntarte cosas, ya hay algo que no está bien. Cuando es todo verdad absoluta, uno tiene que desconfiar. Entonces, cuando un astrólogo o astróloga vende la verdad absoluta sobre las relaciones, sobre por qué no conseguís novio o novia, sobre por qué estás enfermo, sobre por qué un país le va mal o no, ahí ya es cuando hay que empezar a dudar porque no es real. No es astrología eso. Exactamente. La astrología siempre te invita, invita a investigar. A conocer más de todo. Exacto. A seguir siempre investigando, no quedarse con la verdad absoluta. Claro, es lo más idóneo. Ahora 2 preguntas ya para ir cerrando este episodio, que creo que va a tener una segunda parte, así que atenti porque me gusta, porque desprenden muchas cosas. Uno, para las personas que nunca han estado en este terreno, ¿cómo pueden empezar? ¿Cómo pueden dar sus primeros pasos en la astrología? No como practicantes, sino más como para conocer, para ir viendo las matices que tiene, ¿por dónde debe empezar? Bueno, sinceramente, les cuento mi camino. Uno puede tomarlo o dejarlo, pero yo empecé con mi astral. Es una astróloga que sabe mucho, pero ahora se ha tornado más a la parte del coaching y yo ahí empecé a desconfiar, como yo les cuento, y empecé a dejar de lado esa idea de sanación y me fui más a lo teórico. Mi astral fue una buena base para que yo entrara en este mundo de la astrología porque era muy didáctico, o sea, entendí un montón de cosas y me resonaba mucho su mensaje y ahora no. Yo los astrólogos y astrólogas que recomiendo serían Astromostra, un astrólogo con perspectiva de género incluso, que sabe mucho, todo el tiempo se plantea ¿para qué sirve la astrología? Justamente, esa pregunta se la va a hacer siempre. Después sigo a Lu Gaitán, otra astróloga politóloga, donde tiene una mirada muy interesante sobre la astrología. Juntar esos 2 mundos es algo muy raro y ella lo hizo muy bien a mi criterio. Y también me gusta mucho Astrofeminista, que es una astróloga periodista, que bueno, también sabe mucho y sobre todo es muy generosa y comparte mucho sus saberes, donde se puede... ella, por ejemplo, tiene todo un drive donde uno puede leer los libros donde ella aprendió. Bueno, hay infinidades, sinceramente podría, no sé, dejar mis redes y que me pregunten y paso un montón, pero bueno, esos son los 3 que yo estoy leyendo ahora. Después, cuando uno avanza mucho más, leer libros de Jung, de Las Portas, de Stephen Arroyo, que es el que estoy leyendo yo, de muchos autores que saben muchísimo de astrología. Y bueno, está buenísimo aprender de este mundo. Ahora, la segunda pregunta, ya última para este episodio, primer episodio de astrología, que creo que va a tener asterisco, puede tener más. Yo avisé que iba a hablar un montón, ¿eh? No, bueno, no importa porque a veces estos tipos de temas no en 15 minutos, 10 minutos no se explican, sino que tienes que ir teniendo una secuencia de información para poder entender ciertos aspectos. ¿Qué se consigue con la carta natal? O sea, ¿qué genera qué información genera el hacerse la carta natal? Creo que se llama, ¿no? Sí, es el conocimiento de uno mismo a través de la carta. Esa sería la función principal de hacerse una carta natal, pero la carta tiene muchas aristas, muchos aspectos a ver. No es solo
digamos, tiene aspectos, tiene grados, tiene planetas, tiene elementos, tiene muchas cosas. Y cuando uno se hace la carta, por lo general es una sesión, digamos, muy larga, de 2 horas, o a veces es 1 hora y después envían información por otros medios para seguir aprendiendo de la carta de uno. Pero en realidad los astrólogos que trabajan mucho con la carta y la persona que decide trabajar con su carta, es un aprendizaje de años, porque la carta se va desarrollando a medida que crecemos. No es solo la fotografía de cómo estaba el cielo al momento que nacimos, sino que uno se va desarrollando. Y además hay muchas cartas, entonces habría que, digamos, como inspeccionar todos esos mundos, si uno realmente quiere tener información de uno mismo. Por lo general, los astrólogos, digamos, más serios que buscan una persona que busca un crecimiento en sí misma, las sesiones de carta natal duran como 6 meses. Entonces vas a una sesión, vas a una sesión y hablas de un aspecto, vas a otra sesión y hablas de otra cosa, y así, y vas trabajando con tu carta, con tu información. Y eso a su vez genera otros interrogantes. Cuando vos te enterás de algo, trabajás de algo, es como el psicoanálisis. Bueno, uno trae una problemática, pero eso a veces desemboca en otro lado o genera otros interrogantes. Entonces uno nunca va a dejar de trabajar jamás con la carta. Perfecto. Bueno, eso para las personas que nunca se lo han hecho, que no saben ni siquiera qué es esto, porque yo tenía, o sea, no sé, 23 años de vida y nunca lo había escuchado, para ser sincero, no. Es una fuente inagotable de información de uno mismo, básicamente. Claro, pero bueno, Abril, primero agradecerte por ser la primera invitada oficial de este podcast. Me encanta. Gracias. Segundo, ¿dónde te pueden seguir para que pase información si te preguntan? ¿Y dónde te pueden escuchar? Bueno, nos pueden escuchar este programa hermoso que tenemos en El Pelo al Huevo los sábados de 19 a 21 horas en Radio Talk. En las redes estoy como Abril Bécoli en Instagram, no lo uso mucho, pero ahí es donde más aprendo de astrología virtualmente, así que igual me pueden seguir y me mandan un mensaje y yo lo leo al toque. Y si no, estoy mucho en Twitter como Abril B corta E P E B P, y ahí también hablamos un montón de astrología, porque ahí también es un gran terreno para aprender. Bueno, un placer como siempre este episodio. Los invito a las personas que se conecten con nosotros y nos los escuchen a través de las distintas redes, está en YouTube, en Spotify y en iVoox. Ahí pueden ver el capítulo del podcast y bueno, comentarlo, verlo en YouTube y escucharlo en Spotify y en iVoox. Que nos comenten qué les pareció, qué aristas quieren, porque tocamos varias aristas que no desarrollamos, y qué aristas les gustaría también que se tocasen a través de la astrología para ir planteando el podcast con nuestra querida Abril y hacerlo. Creo que esa es la premisa. Sí, si puedo cerrar con algo cortito, Carlitos, de que la astrología, en este libro que estoy leyendo, posiblemente el lugar que uno aspira, o los astrólogos aspirarían, es en que se convierta en el lenguaje cualitativo de la condición humana. Yo te había dicho que es la reserva poética más grande de la humanidad, así que por ahí vamos, ¿no? Como para también dejar de lado el resentimiento que hay de la astrología, porque uno no sabe sobre ella. Entonces, cuanto más sepamos, quizás más la podamos usar en nuestro beneficio. Así, esto va como para los desertores de la astrología. Claro. Bueno, con eso cerramos el podcast de hoy. Nos comentan qué te pareció y nos vemos en la próxima. Chau.